Saludos. Les voy a ofrecer en esta serie de otras voces a un senador que en apenas 15 minutos nada más, parece un joven tuitero, en 15 minutos el senador Enrique Riera Escudero, paraguayo, desnuda todo el juego de los extremistas del Foro de Sao Paulo para la destrucción de la democracia y el apoyo y el negocio del narcotráfico. Él fue ministro de Educación y Cultura y fue intendente de la ciudad de Asunción. Además, en 4 minutos hace un resumen de lo que ha sido Evo Morales y cómo ha sido su juego. Nada diferente a Chávez Frías, a Maduro, etc. Es bien interesante como para saber qué es lo que está sucediendo y cómo enfrentar, cómo salir de esta banda de delincuentes. Véanlo. Tiene la palabra el senador Enrique Riera Escudero. Muchas gracias, presidente. La verdad que voy a tratar de basarme en hechos y no hacer alusiones personales a quienes aprecio y respeto, pero me sorprende la parcialidad interesada con que analizan hechos puntuales, ¿verdad? Y sobre todo la memoria selectiva. Resulta ser que la aventura del señor Morales comenzó en el 2009 y una vez electo por el voto popular en su primer mandato, que creo que nadie objetó, se le ocurrió cambiar la Constitución. Y la Constitución, les recuerdo, y busquen en los diarios, se aprobó en un cuartel. O sea, empezamos ya con la libertad totalmente restringida. La Constitución boliviana que consagra el Estado plurinacional se aprobó en un cuartel. ¿De qué libertad me están hablando? Pero como aprobó una nueva Constitución, entonces dijo que el primer mandato no contaba y se volvió a elegir, ¿verdad? Y luego se volvió a elegir, entonces tiene el récord de las 3 reelecciones. Cuando no contento con eso, decide, confiado en su voluntad popular, que tanta ayuda le dio al pueblo boliviano, este buen señor llama a un referéndum con todas las virtudes y controles del mundo. ¡Oh, sorpresa! El pueblo boliviano, no la bancada del Frente Guazú ni los paraguayos, le dicen: no queremos que seas reelecto, no queremos que modifique la Constitución. ¿Qué hace el demócrata Morales, rey de la libertad, interesado por su pueblo plurinacional, además de cambiar su bandera histórica? Este señor decide desconocer, cambia la Corte Suprema de Justicia, digita a los miembros con la mayoría que tienen ambas cámaras, y esa Corte ve la luz e inventa algo que yo, como abogado, profesor de Derecho Político y algo de constitucional entiendo, decide que es un derecho humano ser reelecto. Pero imagínense ustedes si aceptáramos esa teoría como práctica, así como el profesor Mujica dijo: primó lo político por encima de lo jurídico, y nos mandaban al canasto en el Mercosur en la época del famoso socialismo del siglo XXI, cerebro de Cuba, billetera de Chávez, en el cual entraron muchos, porque hay una razón que hay que entender. Pregúntenle a Mario Cosío, gobernador legítimo de Tarija, donde terminó exiliado él y su familia y su hija amenazados de muerte. ¿Dónde está el respeto a la voluntad popular? Pero no solo él, la pequeña media luna que no se somete al socialismo del siglo XXI, a ideas perimidas de modelos fracasados en el mundo entero, también fueron todos amenazados. De los 6 gobernadores hay uno que sobrevive. 2 escaparon, 2 están presos hasta hoy. La voluntad popular que respetan los demócratas en nuestro Congreso. Pero como si eso fuera poco, los números maravillosos de Evo Morales. Dígame cuántos cargamentos de cocaína cayeron en Bolivia, cuánto fue la lucha contra el narcotráfico. Y con este criterio y con información fiable me animaría a decir que eso era una narcodictadura. Y los que se cansaron no fueron los militares y los policías, sino la gente de Bolivia que le dijo no, porque en su último 4º intento de reelección, después de haber desconocido el plebiscito que él llamó y que desconoció, amparado una sentencia escrita por 3 tipos, sentados en una pieza al que él les digitó,
Entonces resulta ser que él es el que sufrió el golpe de Estado. El golpe de Estado dio Evo Morales contra su pueblo al desconocer la voluntad popular que le dijo una y mil veces, no más. Pero no obstante, además de eso, el señor demócrata Evo Morales dictó una ley que con sola acusación de un fiscal que nombró él, que nombra él, porque yo hablé con el presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, una mujer pequeña, que era cholita, y me dijo, me eligieron porque tengo el aspecto, no tengo presupuesto, no me dejan elegir, los fiscales pone el presidente. Pero esa acusación, repito, acusación, y usted, presidente, tiene una jurisprudencia al respecto, hacía perder cargo electivo. O sea, un fiscal de cualquier lugar apuntaba a un intendente, allá se llaman alcalde, automáticamente perdía el cargo. ¿Dónde está el derecho a la defensa? ¿Dónde están las garantías constitucionales de la Constitución plurinacional? No existe. 180 alcaldes fueron echados por la acusación de un fiscal sin ni una prueba. Naturalmente todos del sector donde el señor Morales no tenía adeptos. Y sin embargo los que sostienen la economía de Bolivia, y todos lo sabemos, así como California, Estados Unidos, es la región de Santa Cruz, es la pequeña media luna de Bolivia, que hacen lo posible o lo imposible para seguir produciendo a pesar de esta terrible inseguridad jurídica, donde un señor hace 14 años se decide no ir a pesar de que el pueblo le dijo 2 veces. Hubo una gran discusión si se legitimaba o no esta elección. Y al final dijeron, bueno, vamos a ganar de vuelta. ¿Y quién paró el conteo? Fue el pueblo, fue el ejército, fue el complot, fue el imperialismo. No, paró Morales. ¿Por qué? Porque Morales dirige el Tribunal Superior de Justicia Electoral también. ¿Y por qué tiene mayoría en ambas cámaras? Porque al igual que la receta del bolivianismo del siglo XXI, modifican las leyes electorales como si nosotros fuéramos los vivos del batallón, y donde tenemos mayoría colorada, por ejemplo en el rojo departamento de Paraguarí, le damos un mayor peso electoral. Y donde tenemos minoría, como por ejemplo podría ser en algunas ciudades de cordillera, entonces disminuimos el peso de la carga electoral y la representatividad en los pueblos liberales. Entonces es lógico tener mayoría. Si nos representan lo mismo los estados, no hacen como nosotros por cada 25.000 ciudadanos un elector o un voto o un representante. Ellos ajustan las leyes. Y permítanme decirle algo más. Además de todo esto, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué si sueñan con el paraíso dorado de Cuba, Venezuela, Nicaragua, no pidió asilo ahí? Iba a estar tan cómodo, ¿verdad? Ellos defienden ese proceso, ellos defienden ese sistema de vida, ellos defienden ese modelo. Y tengo una teoría, señor presidente, soportada en algunas reflexiones y algunos libros que me gustaría compartir con los amigos. En el año 1989 cae el comunismo, cae el muro de Berlín, el capitalismo triunfante, embebido en la euforia de su libertad, que es el motor que mueve la masa, el mundo y la economía, que es la bandera más preciada que hemos defendido muchos aquí dentro y fuera del país. Se olvidaron de construir un discurso para sostener las instituciones republicanas y democráticas que hoy mantienen nuestro Paraguay y muchos otros países en gran desarrollo. O no vemos Alemania, o no vemos Suiza, o no vemos Finlandia. Ahí seguramente funciona la democracia hinchada. El que más grita, más razón tiene. A nosotros nos gusta la democracia republicana, basada en la interdependencia de los poderes y el equilibrio, con errores y con aciertos. Por eso somos Asociación Nacional Republicana. Y desde esta bancada y de este partido, mi teoría es que la izquierda mutó, se fue transformando, desapareció el comunismo. Nadie más quiere llamarse comunista, porque es un cuco, pero sí hay progresismo, progresismo moderado. ¿Y qué hicieron? Cambiaron el discurso y se mimetizaron, no todos, pero muchos, en los grandes medios de comunicación,
en los grandes organismos internacionales, en la ONU, en la OEA, en la cumbre aquí, cumbre allá, y empezaron con una agenda livianita, el medio ambiente. ¿Quién se puede oponer al medio ambiente? Luego empezó a entrar el tema del género, y así sucesivamente empezó a entrar el tema de la desigualdad. Y entonces, cuando nos dimos cuenta, para aprobar un crédito hay que cumplir una agenda internacional que no sabemos quién hizo ni dónde. Están en la UNESCO, están en todos lados. Y nosotros somos una especie de equipo republicano democrático vergonzante. No nos animamos a defender la libertad, el Estado de Derecho, la propiedad privada, el cumplimiento de la Constitución, porque no es simpático. Entonces, rodeando entre el progresismo y el populismo, están felices con la destrucción de un sistema de Chile y la culpa es el sistema. Y ese sistema de Chile que hoy odian y agreden y con quien no escuché ninguna solidaridad, fue manejado durante 25 años por gobierno de izquierda, ¿o no? ¿O cuándo llegó Piñera? 4 periodos para construir el sistema injusto. ¿Y ahora qué? Se queman 27 estaciones de metro. Y Piñera, y lo digo con dolor porque lo conozco, con debilidad, está empezando a ceder todas las libertades conquistadas. Y ese es un error en el que nosotros no pensamos caer. Y digo algo más. El riesgo de Bolivia, el riesgo de Nicaragua, el riesgo de Venezuela, que no cae porque todas sus fuerzas armadas están contaminadas con narcotráfico. Porque si hable uno cae toda la... El país más rico en reservas petrolíferas del mundo y tiene 80% de pobreza y todavía nos siguen queriendo convencer de que es el aislamiento yanqui y que es el antiimperialismo y un discurso que parece que se quedó en los 60. Entonces el amigo Evo Morales, les recuerdo yo, la que asumió es una mujer que está en la línea de sucesión. Y el ejército no está en el palacio, ni la policía no está en el palacio. Sencillamente dijo, no podemos seguir reprimiendo a nuestro pueblo. ¿Y quién es el que se escapó y abandonó a su pueblo? Por lo menos Allende, consecuente con sus ideas, en un golpe de Estado, sí, con todas las letras de Pinochet, de la derecha y apoyado por los Estados Unidos, en la época de la Guerra Fría, murió en el Palacio de la Moneda. Pero ¿dónde está el señor Morales? Está en Venezuela, está en Nicaragua, se fue a vivir a uno de sus paraísos maravillosos como Cuba. Y hoy estos chilenos que están defendiendo lo poco que tienen, porque está afectando al pueblo, prefieren formar fila por raciones de pan, de hierba, prefieren como Venezuela, donde no hay toallas higiénicas, donde no hay papel higiénico, donde los supermercados están vacíos, donde están dirigidos, y les recuerdo a los paraguayos que estamos acá, por un camionero que se metió en el Palacio de los López y le pidió a las Fuerzas Armadas que nos baleen. Pero resulta ser que no. Entonces ahora somos progresistas. Y hace poco veíamos, y no es ni un secreto porque hoy las redes comparten todo, reunidos a los colegas de la bancada del Frente Guazú, que se pueden reunir con todos, con Dilma, con Lula, con Alberto Fernández, y ahora van a cambiar del Foro de San Pablo a el Encuentro de Puebla, o los dos, y van a intentar implementar acá un sistema que por lo menos algunos creemos que no es la solución. ¿De qué hay pobreza? Claro que hay pobreza. Resolvámoslo juntos, pero no utilicemos las instituciones democráticas y republicanas para llegar al poder, para pervertirlo desde arriba, cambiando constituciones y prorrogando mandatos una y otra vez, como lo dijo. Y quizás uno de los representantes de la derecha, que en su momento devolvió la paz a Colombia como Uribe, hizo la misma consulta a la Corte Suprema de Justicia, a pedido de su pueblo, le dijeron que no y respetó la decisión. Pero el amigo Morales
no respetó absolutamente nada. Y si él está afuera y renunciante, él, su vicepresidente y su familia. Y espero no solidarizarme con el pueblo de Bolivia solamente, sino que los jueces y fiscales tengan el coraje de investigar cuántos millones de dólares ha robado Tiene esta un familia minuto de presidencial. tiempo, señor senador, para redondear. Un minuto de tiempo. Muchas gracias. Termino diciendo nada más que el debate en el marco de las ideas y el debate con cierta vehemencia tiene que ser sostenido con hechos. Y cuando yo veo 6 gobernadores electos democráticamente y más de 180 alcaldes perseguidos por la ley, y cuando veo un presidente que no respeta ni su propio referéndum y que después quiere manipular el resultado de las elecciones y presentarse como una víctima, y cuando veo que los que están en el poder son los civiles y el ejército y la policía deciden no ametrallar su pueblo, ni siquiera las filmaciones de mi colega me impactaron. Más parecía evitar un conflicto que reprimir a nadie. Por esa razón, señor presidente, rechazo terminantemente una declaración de que lo que pasó en Bolivia es un golpe de Estado y ratifico profunda, íntima y convincentemente que la República, el Estado de Derecho, la propiedad privada es la solución para resolver los graves problemas sociales, económicos que tenemos en Paraguay. Gracias, presidente.